Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con Paula Nieto, fundadora de Ingenias. Bienvenidos a este nuevo episodio de Vive tu Emoción. Una de las cosas que más nos gusta de este espacio de podcast, al que le dedicamos tiempo de calidad para poder reflexionar con tranquilidad y profundidad en temas psicológicos, es precisamente poder traer a personas que nos cruzamos en nuestro camino porque de repente la vida hace estas cosas, nos cruza de repente con personas preciosas que no solo han detectado una necesidad importante en la sociedad, sino que han convertido su vida o parte de su vida en construir un proyecto para poder cubrir esa necesidad. Necesidad, por cierto, que tanto a Marta como a mí nos ha despertado nuestro yo pasado y hemos dicho, ahí va, pues esto a mí también me pasaba, ¿de verdad estás haciendo algo para que a nadie más le pase? Merece la pena que conozcáis a esta persona, que conozcáis su proyecto y que podamos reflexionar junto a ella en todo lo que está orbitando alrededor de lo que os traemos a este episodio. Así que, ¿a quién hemos traído? Pues con muchísimas ganas hemos traído a Paula Nieto, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Y nosotras de que estés, porque tuvimos una conversación muy interesante y dijimos, esta conversación la tenemos que grabar y que el mundo la sepa también y compartirla, porque de verdad que como bien ha introducido Katia, fue súper interesante poder cruzarnos en tu camino. Y bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Paula Nieto? Bueno, pues Paula Nieto, al final ella es ingeniera en electrónica industrial, tiene máster en estudios de género, que vamos a hablar mucho de esto en todo el día de hoy, y es fundadora de Ingenias y del método Ingenias. ¿Vale? Esto que puede quedar así como de, bueno, ¿y eso qué es? Sí. Pues cuéntanos, Paula, exactamente qué es Ingenias y por qué hemos generado un poquito esta sinergia de estar hoy aquí. Vale, pues Ingenias es una escuela de matemáticas. Una escuela de matemáticas online que fundo en el 2022. El 2021, y que lo que pretende es preparar nuevas generaciones de mujeres para que formen parte activa en los ámbitos científico-tecnológicos. ¿Y por qué tenemos esta visión? Bueno, pues porque yo desde pequeña, ya en el instituto, a pesar de que no sacaba muy buenas notas en matemáticas, tenía amigas que, bueno, yo hice el bachillerato tecnológico. Entonces, preguntando a amigas por qué no hacían este bachillerato, que bueno, como que yo veía que abría más puertas, no te encauzaba tanto, me decían que es que no, que se les daban mal las matemáticas. Y ahí ya me resonaba, porque eran amigas que sacaban 9, 8, 9, ¿no? Y yo estaba con mis 5, mis 6, mis 7, no, ahí iba, sobreviviendo, ¿no? Yo ahí iba. Entonces ya empecé como a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No? Que las chicas no... Porque el bachillerato tecnológico yo lo hice con 4 compañeras, o sea, éramos muy pocas mujeres. Entonces decido hacer la ingeniería a pesar de las recomendaciones de mi profesor de matemáticas, que me dijo que no, que se me iba a dar fatal, que me iban a echar. Bueno, ya hago los juicios de valor, ¿no? Estos tan motivantes. Te apoyo. Sí, ¿verdad? A mí me interesaba, me parecía la electrónica como un puzzle y siempre había destruido, no desmontado, ¿no? Cacharros que al final los destruimos. Porque luego lo tienes que volver a montar y no sabes cómo lo has desmontado. Pero siempre me ha intrigado, ¿no? Que hay detrás de escribir en el ordenador, ¿no? ¿Cómo conseguimos que podamos escribir en un ordenador o en el móvil? Entonces, nada, estudié la ingeniería y bien. O sea, es que no pasa nada más allá. ¿Pero fuiste a tu profesor y le dijiste? No fui a mi profesor. Bueno, pues sí. Ya se me quitaron las ganas. Dije, mira, este bien. señor ya fue. O sea, ya... y en la ingeniería estudiando también, éramos súper pocas. En la especialidad, súper pocas. El caso es que a mí me cae la crisis del 2012 y yo decido irme a Alemania a trabajar. Y ahí estuve 7 años, ¿vale? Trabajando para grandes del sector automovilístico, que si BMW, que si Porsche, que si Audi y tal. Y me sigo encontrando con que estoy yo y no hay mujeres. Y digo, pero con la de oportunidades que tiene, ¿no? Este sector y el impacto que tiene también, ¿no? ¿Cómo puede ser que las mujeres no nos interesemos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿nacemos y no nos interesamos? ¿Qué pasa?
Pues y es por eso que decido hacer el máster de estudios de género, precisamente para ahondar en este fenómeno, ¿no? Digo, bueno, hacer coches tampoco me motivaba mucho, pero decido hacer esto para ahondar y me encuentro con todo un diagnóstico que bueno, ya hablaremos un poco después, pero en ese diagnóstico me encuentro con unas recomendaciones y un problema que es lo primero que nos pasa a las mujeres es que bueno, que nos sentimos peores de lo que somos en matemáticas, ¿vale? En la niñez, pero sobre todo en la adolescencia. Y entonces digo, ostras, ¿y qué pasa con esto? Bueno, esto nos influye en las proyecciones laborales, ¿no? Claro. Y ahí es cuando pienso, ostras, necesitamos un espacio seguro, porque además Ingenias es solo para chicas, ¿vale? Quería trabajar solo con ellas porque es sobre ellas donde hay las recomendaciones y donde está el diagnóstico. Y además que nos pasan otras cosas que a ellos, ¿vale? Entonces como que el abordaje es diferente. Y de ahí sale este proyecto. A uno como las recomendaciones de la investigación científica y digo, pues vamos a ponerlas en práctica. ¿Vale? Qué bueno, qué interesante y qué necesario, ¿no? Porque al final hablábamos nosotros cuando hablábamos contigo y te compartíamos, ¿no? En plan de, es que yo era esa niña a la que se le daban fatal las matemáticas, a la que no le gustaba nada, a la que siempre, ¿no? De hecho, yo hice el bachillerato de letras puras, Katia, no sé si también. No, yo hice letras, pero me quité cuanto antes las matemáticas. Era como... es que es como que las matemáticas las queremos lejos. Búsqueda constante de eliminar esto del escenario, ¿no? Sí. Constantemente. Y de hecho hemos hecho una pregunta también en Instagram que solemos hacer un poco para saber un poco cómo vibra la gente con todos los temas que nosotras compartimos aquí. Y hemos preguntado, ¿no? ¿Qué tal se te dan las matemáticas? Y bueno, pues no, para sorpresa de nadie, casi el 70% de las respuestas están en el regular fatal. Ah, ya. En el regular fatal nos encontramos, porque pedimos, ¿no? Oye, las respuestas de mujeres, nos encontramos la gran mayoría de personas que en esa relación con las matemáticas, ¿no? Y claro, luego la influencia que tiene en el tipo de carreras que buscamos, a las que proyectamos o la percepción que tenemos de nosotras mismas y de nuestras capacidades, ¿no? Exacto. Claro, sí, o sea, lo que abordamos en Ingenias es precisamente esa falta de confianza, esa falta de seguridad, porque ese sesgo, ¿no? En la percepción, o sea, pensar que un examen, es que les hacen un test a chicos y chicas de matemáticas, ¿no? Bien, lo hacen, ¿no? Cada uno saca sus notas, sus resultados, les hacen el mismo test, que ellos no lo saben, ¿no? Y pone nivel avanzado de matemáticas, ¿no? O sea, como que ese examen es de matemáticas difíciles. Aunque es el mismo examen, ellas lo hacen peor. Solo porque han detectado que claro, porque exacto. Y ha pasado con las ingenierías. La informática, por ejemplo, era un sector totalmente feminizado, o sea, estaba lleno de mujeres, hasta que se hace ingeniería. En cuanto se hace ingeniería, pasamos a un 12%. Wow. Antes los hombres estaban haciendo hardware, ¿no? O sea, lo material, y nosotros programando. Se convierte en ingeniería y desaparecen. Y ahora está pasando con matemáticas. Se ha convertido en una carrera que te lleva, ¿no? Bueno, te abre muchísimas puertas laborales. Muchísimas oportunidades, ¿no? Sí. Que tiene muchísimas oportunidades. Y con análisis de datos, ¿no? Con la inteligencia artificial, y las mujeres están cayendo, se están matriculando mucho menos. Oh. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? O sea, es porque sí. Porque nacemos así. Habrá una variable cultural, contextual muy importante en esto, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es lo que precisamente dice la investigación científica, que debido en parte a la socialización de género, ¿no? Porque bueno, luego también intersecciona con otro tipo de discriminaciones, pero la socialización de género nos hace que siempre nos están fomentando desarrollar una serie de habilidades por haber nacido con un sexo u otro. Y precisamente las habilidades
de la proactividad, de resolver problemas basándote en tu intuición, ¿no? En los conocimientos que tienes, el darte autoridad, el explorar, el ser la primera, ¿no? En descubrir cosas, ser la pionera. Eso precisamente no está dentro del rol femenino, ¿no? Todas esas capacidades o habilidades. Entonces nos encontramos de repente en una asignatura que nos está diciendo, no, es que tienes que explorar. No, es que yo te doy las herramientas, pero tú con ellas ya tienes que ver qué haces, ¿no? Cómo montas, lo que sea, ¿no? Y ahí pues nos sentimos mucho más inseguras. Claro. Porque no nos están diciendo cómo hacer, ¿no? O sea, cómo abordar las cosas. Nos han guiado toda la vida, nos han dado de la manita y de repente en matemáticas nos dicen, aquí no. Aquí no. Y no nos dan las herramientas para confiar más en nosotras, para escucharnos más, para entender y dar espacio a nuestra intuición, ¿no? Decir por aquí sí, por aquí no. Pero entonces, ¿quieres decir que el sexo masculino, es decir, los chicos, las chicas, adolescentes, un poco en esa etapa, sí tienen estas herramientas de confiar más en sí mismos o dónde puede estar ahí también la diferencia? Porque yo también percibo, intuyo que también hay una diferencia muy clave, o por lo menos yo la percibo así, y es la gestión del error que tienen los chicos y las chicas. Yo creo que hay mucha menos tolerancia al fracaso en mujeres que en hombres. O esto es mi experiencia personal, profesional, ¿eh? Y esto a lo mejor también tiene que ver con esto, ¿no? Porque al final si te dicen explora, por lo tanto vas a fallar, ¿cómo aceptas y asumes que fallas? Te va a impedir o facilitar seguir explorando, ¿no? Totalmente. Pero es que eso que intuyes, que percibes, está estudiado y está demostrado que pasa. O sea, a las mujeres nos educan en la perfección y la perfección tiene que ver con ser la mejor en todo, ¿no? O sea, ser la perfecta madre, la perfecta novia, la perfecta amiga, la perfecta trabajadora. Y esa perfección lo que nos exige es como llegar a unos resultados que normalmente son súper altos, ¿no? O sea, que nos va a costar mucho llegar, pero además que lo hagamos rápido y lo hagamos empoderadas y sintiéndonos bien y o sea, sí, sin nada de estrés ni nada. Sin nada de estrés ni nada, súper bien, ¿no? O sea, todo súper bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que efectivamente el fracaso, ¿no? O sea, el cometer errores para nosotras es mucho más duro, lo vivimos más duramente, pero lo vivimos porque nos han educado así, insisto, no es porque no es nosotras, claro, no, claro que no. Nos han educado ahí, entonces cada error lo vivimos como un fracaso rotundo desde el no he cumplido con las expectativas que se esperaba, y además que es que la sociedad es más exigente con nosotras, o sea, que es que viene de fuera. Entonces, ahí en matemáticas que cometes muchos errores, que si el menos, ¿no? Me salta un menos, en vez de poner un menos he puesto un más, ¿no? O sea, que hay muchísimos detalles en donde puedes cometer errores. A nuestras alumnas muchas se les hacen un mundo eso, ¿no? O sea, de repente ya es como, es que no soy buena en mates. Fijaros que hay otro estudio que lo que hace es poner a chicos y chicas a programar. Y ellas les dejan programando 1 hora, no, bueno, después de haberles enseñado cómo pero me estaba imaginando yo programar. Tienes 1 hora para programar. Exacto, suena como así. No, según un taller les enseñan a programar y les dejan, ¿no? En la actividad es que programen algo, o sea, un proyectito, unas funciones ahí en, no sé en qué lenguaje, pero eso no es relevante. El caso es que ellas, cuando termina la hora, se dan una vuelta para ver qué han escrito cada uno y tal. Y ellas muchas tienen la hoja en blanco. Y dicen, pero bueno, llevas 1 hora, no has hecho nada. Y dice, sí, es que lo he hecho, le he dado a compilar, que se llama, que es comprobar que está todo bien escrito. O sea, ni siquiera sabes si funciona bien, sino ya solo simplemente la forma, que la entiende la máquina. Y dice, y no me ha funcionado, entonces lo he borrado todo. Wow. Mientras que ellos levantan la mano y dicen, oye, que esto no me va, algo pasa aquí, ¿qué puedo hacer? No está en mí, está aquí. Qué diferencia más buena, eso es. Exacto.
La diferencia que intentamos o que trabajamos con nuestras alumnas es, una de ellas, el diferenciar entre tú, porque estés cometiendo un error, no eres así. Claro. Sino que eso que has hecho, pues yo digo que no cumple con las normas matemáticas, ¿no? O sea, con el lenguaje matemático, ¿no? Pero bueno, no, en realidad está mal, ¿no? Es lo que nos dicen que está mal. Sin embargo, pues ellos me he perdido. Pero, y una pregunta, en la escuela, es escuela, ¿verdad? Sí. ¿En la escuela abordáis esto? Es decir, ¿abordáis el no asumas que tú eres tu error? ¿Trabajáis desde ahí? O sea, porque de primeras es una escuela de matemáticas y te esperas, o yo me imagino que la gente se esperará, bueno, pues que es un apoyo académico a las matemáticas. Pero en ingenierías vais como más profundamente, es decir, vais abordando incluso el trabajo de autoestima y de creencias y de todo este trabajo que es como psicológico, afortunadamente, que es desde donde yo entiendo que es la raíz. Exacto, es la raíz total. ¿Y lo abordáis también? Claro, nosotras lo que hacemos es, primero damos matemáticas con perspectiva de género, que esto la gente dirá, ¿qué es esto? ¿No? Y lo que tiene es que atiende, ¿no? a una necesidad que hay, que es que las chicas aprendemos a través de la socialización, pero aprendemos de otra manera. ¿Vale? O sea, que nos educan de una manera y entonces tendemos a aprender más a gusto, ¿no? De una manera más cómoda, más amable con nosotras, de otra manera a cómo nos enseña el sistema actualmente. Entonces, nosotras hemos atendido eso, hemos dicho, vale, tenemos que enseñarla de otra manera, porque ahora mismo les hace sentir mal. Entonces lo que hacemos es aportar mujeres referentes, hablamos de algún proyecto por cada tema, pues un proyecto de una mujer dirigido por una mujer que le haya servido el tema y ahí van viendo que las mujeres hemos tenido un impacto, ¿no? También en el desarrollo de nuestra sociedad y que también hemos sido pioneras y científicas, ¿no? de tecnólogas. Bueno, todos esos ámbitos que están tan dentro del estereotipo masculino, ¿no? Que los pensamos como de hombres. Claro. ¿Sí conocéis la parcialidad implícita? No. Pues es como las personas aprendemos a través de mensajes culturales, o sea, dependiendo de nuestro contexto, que hay relaciones. O sea, en el cerebro se establecen relaciones que están de manera inconsciente. Entonces, nosotras, si pensamos en una enfermería, ¿no? Se dicen, en la enfermería ya pensamos en una mujer. O sea, es como antes de saber, ¿no? que lo asociamos, ya está asociado, están como muy fuertes. Bueno, pues hay sectores, por ejemplo el de la tecnología, ¿no? O el de las matemáticas, que las pensamos como de ellos, más de ellos. Entonces eso nos influye a nosotros en nuestra relación con las matemáticas. Y lo desmontáis proponiendo personajes que... Exacto, que puedan inspirarlas. Claro. Luego también enseñando aplicaciones. ¿Para qué sirven las ecuaciones? ¿No? ¿Para qué sirven los polinomios? Sí, mi pregunta eterna. Claro, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué estoy aprendiendo yo esto? ¿No? Total. Bueno, pues entender para qué se usa en la sociedad. Esto es interesante para chicos y para chicas, Sí, entiendo, ¿no? ¿Por qué no igual que las mujeres referentes para chicos y chicas, ¿no? Que ellos aprendan también que las mujeres tenemos un espacio. Sí, y que hemos hecho mucho y que hacemos mucho, ¿no? Pero bueno, ahí es eso, el sentido, a las chicas el sentido, encontrarle sentido a lo que hacemos es me parece que más importante que para los chicos. Esto es muy interesante, cuando nos lo dijiste pensé, wow, es que si la educación quizás está un poquito masculinizada en cómo se enseña, nos está planteando diferencias de género a la hora de ofrecer un conocimiento, sería pionero y maravilloso que se tuviese en cuenta para que realmente a cada alumno, sé que es muy utópico, ¿vale? Pero que se pudiera tener en cuenta un mínimo de desde dónde tú vas a entender mejor esta información. Claro, es que los ratios en el sistema educativo deberían disminuir un montón. Claro, partiendo de para ahí, empezar todo mal. Claro, Claro. Porque es que ahora mismo la educación, pues eso no atiende a los diferentes aprendizajes, ¿no? A cómo aprendemos de manera diferente las personas. Entonces, pues efectivamente, yo tengo que crear un proyecto como Ingenias para poder atenderlo.
porque Claro. en el sistema educativo Claro, pero es que eso cuando no hay espacio. sinceramente nunca lo pensé hasta que te lo escuché y dije, pero bueno, me parece obvio, claro, ¿cómo no vamos a atender a una diferencia tan elemental, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros llevamos a nuestros hijos a un CRA, que es un colegio rural, ¿Sí? y estamos justo debatiendo sobre los beneficios o no del multinivel, es decir, que en una misma clase haya niños de distintas edades. Y en cierto modo persiguen la pedagogía un poco que protege estas aulas multinivel, persigue precisamente esto, el poder dar a cada alumno una referencia directa de un par que a lo mejor está 1 o 2 cursos más allá, donde poder también digamos como empaparse, ¿no? De cómo está haciendo esto y por qué lo está haciendo así, y ellos se acercan y ellos ven cómo lo están haciendo. Claro, como Y es muy especie de interesante. mentorazgos, ¿no? Entre ellos, como los más Qué guay. mayores, que ayuden. Sí. Está genial. Las chicas, por ejemplo, también trabajamos mejor en cooperación, ¿no? Claro, O sea, en es que ahí equipo. estoy viendo precisamente que el rol de las chicas en esas aulas es tremendamente diferente a la típica chica invisible de un aula muy grande. Claro. De yo me invisibilizo y así ni doy problemas, ni fallo, ni nadie se entera de nada. Y sin embargo, en esta pedagogía donde yo te enseño al más pequeñito, es que os podéis imaginar el rol de las niñas. Claro. Sí. Es ven que te enseño, ven que yo Claro. te leo, ven que muy maternal también he de decir, porque es que yo tengo niña y niño e intento educarles a los dos, no voy a decir igual porque esto es imposible, pero veo unas diferencias biológicas también que me fascinan, o sea, me hacen replantearme cosas que he defendido muy vehemente en el pasado. Sí. Pues igual esas diferencias son muy agudas y existen para algo, y si se pudieran aplicar a la pedagogía me parecería fascinante. Claro, o sea, nosotras lo que hacemos es fomentar lo que se llama la mentalidad de crecimiento, que no es muy conocida en España, y lo que hace es precisamente poner el foco en el cómo, no en el qué, no en el resultado, sino, vale, tienes este resultado, pero ¿cómo has llegado hasta ahí? Y si no era el deseado, no es el deseado, ¿cómo quieres seguir? Ujú. ¿No? Entonces buscamos que las chavalas se hagan agentes y además se vayan escuchando, ¿no? Y entiendan que eso es parte de la vida, o sea, que Claro. eso es parte del ser inteligente, eso es parte del ser pionera, eso es parte sí, de nosotras y de nuestro camino, ¿no? Claro. Y solo dando ese espacio para escucharse es cuando ellas encuentran la motivación. Claro. De repente tienen ganas y de repente dicen, ¡guau! Pues voy a hacer los deberes, ¡guau! Es que me han salido los deberes de mates, ¿no? Y ahí Claro. dejan de tenerle ese miedo, ¿no? a las matemáticas y por tanto a todos los ámbitos que tienen que ver con ellas. Pero lo interesante del método Ingenias yo creo que también es que hacemos sesiones de crecimiento personal una vez al mes en el horario de la clase. En vez de hacer la clase, hacemos la sesión de crecimiento y vamos hablando, ¿no? Reflexionando, porque Ingenias es para chicas a partir de 11 años, como he dicho. Vamos reflexionando con ellas a través de un PowerPoint guiado, ¿no? Que va dando un poquito de teoría, pues ¿qué es la autoestima? ¿No? Pero antes les planteamos, bueno, ¿tú qué crees que es la autoestima? Lluvia de ideas, ¿no? Y luego le damos la definición, luego ya va viendo, ¿no? Vamos discutiendo, conversando, de manera que sirva para hacer conscientes cosas a través de ese diálogo, ¿no? de esa reflexión guiada. Qué bueno. Y luego les damos siempre recursos para intentar que se hablen de otra manera, ¿no? Para sencillos y sin ser muy profundos, ¿no? Porque terapia no tenemos ni idea, pero sí que quería que en cada sesión se lleven algo para poder poner en práctica y que les vaya cambiando, ¿no? la dinámica con la que venían. Claro, un poco también es como este giro, ¿no? Un poco de la manera en la que siempre hemos puesto las matemáticas quizás en una cuestión de capacidad, eres más capaz o menos capaz de conseguir esto,
y llevarlo más hacia ese método, hacia ese cómo, como tú decías, ¿no? Hacia la manera en la que se enseña, ¿no? O sea, que el problema no está en una cuestión de capacidades, de que es que tengamos cerebros diferentes y no tengamos capacidad las mujeres para enfrentarnos a las matemáticas, ni mucho menos. Fíjate también qué verbo yo utilizo, enfrentar, porque para mí siempre ha sido eso, la lucha. El lenguaje es muy importante y yo lo acabo de decir. Entonces, bueno, en fin, ¿no? Pero que no es básicamente esto, ¿no? No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de la manera que, no sé si os acordáis que os comentaba cuando estuvimos hablando, que yo que cogí las matemáticas difíciles en cuarto, a pesar de que luego pues conseguí quitarme las matemáticas durante 2 años de bachillerato, pero me las cogí las difíciles y estuve yendo a una academia y estuve aprobando con notables durante todo el curso. Da igual, concepto sobre mi capacidad con las matemáticas, bueno, es que yo estoy sacando estas notas porque voy a la academia. O sea, y ya no valía. Claro, porque como no me nacía a mí de yo innatamente, pues no valía ya. Y ahí es un mito, bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, ¿no? Esto de que el talento es innato. La inteligencia es como innata. Tú naces con... Y en Ingenias lo que entendemos es que si bien sí que hay ciertas destrezas con las que nacemos, ¿no? Lo que potencia el que tú llegues a tener un talento, ¿no? Lo que llaman ahora el talento, o simplemente una habilidad bien desarrollada, o no sé si lo estoy diciendo, sí, una buena habilidad, es más tener por un lado los recursos, ¿no? Materiales, porque el contexto, claro, a pesar de lo que nos dicen, el contexto influye muchísimo, ¿no? Eso, si te puedes pagar una academia o no te la puedes pagar, por ejemplo, que yo, por ejemplo, pagué academias en la universidad también, sacaba asignaturas con la academia. Pero es que además también influye mucho la gestión emocional, ¿no? O sea, si en el proceso de aprendizaje nos frustramos rápidamente o nos quitamos valor, entonces nos sentimos mal, ¿no? Con lo que estamos aprendiendo, dejamos de aprenderlo, deja de interesarnos. Entonces, si no abordamos estas 2 cosas, ¿no? Estos 2 aspectos, que es lo que hacemos en Ingenia, ¿no? Ver lo social y lo psicológico, ¿no? O sea, que están de la mano. En realidad no les estamos dando los recursos a nuestras chavalas para que puedan precisamente sentirse mejor. Decir, pues, bueno, la academia ha sido un recurso de apoyo, pero me lo estoy sacando yo. Claro. ¿Sabes? Claro. No se lo está sacando mi profe de la academia. No. O sea, el examen lo estoy haciendo yo. Claro. Entonces hay que atender también eso. Esa es la parte socioemocional que también hay que hablar de ello y hay que hacerlo conscientes. En Ingenias yo me he propuesto simplemente hacer conscientes. Como no soy psicóloga, no sé profundizar en esto, pero por lo menos el hablar de ello y el que entiendan cómo se dicen cosas, ¿no? O sea, las distorsiones cognitivas, cómo se hablan, ¿no? Cómo nos hablamos a veces. Es que las matemáticas se me dan mal. Es que no apruebo ningún examen. No, ningún examen he sacado más de un 7 o tal. Todo esto, como se van hablando, les influye muchísimo en su confianza y, por tanto, luego además en el rendimiento en el examen. Claro, y además es que esos comentarios acaban en un yo soy, que es luego esa creencia nuclear. Yo soy tonta o yo no valgo o yo... toda esa parte en la que ya lo metes en la identidad y ya construyes esa identidad sobre ti, que es muy fácil que generalices a muchas otras cosas, ¿no? A mí me parece, ahora que te estaba escuchando, Marta, decir lo de la academia, quizás esto es un sentir de tantos alumnos que van a academias donde precisamente el otro día había un vídeo, decía un niño que es muy bueno en lengua, no tan bueno en matemáticas. Este vídeo no iba por lo de las matemáticas, pero lo que decía este orador en el fondo decía: ese niño métele en una academia de lengua, potencia su capacidad, déjale en paz con las matemáticas, ¿no? Bueno, esto iba por otro lado, pero es verdad que en las digamos, nos llevan a refuerzo de aquello que se nos da mal. Claro. O que no se nos da tan bien como lo esperado. Entonces, me parecería fascinante que metieran todos los recursos socioemocionales en lugares donde los niños y las niñas van con la cabecita así como
necesito venir aquí porque yo solo no puedo, ¿no? Que es lo que yo creo que, no sé cómo se lo dicen, pero seguro lo sienten. Sí, sí, desde luego. Pero porque no se aborda, porque ahí siempre estamos emitiendo juicios de valor. Y en matemáticas es brutal, porque además las matemáticas se asocian a una brillantez. Claro, sí, el sí, brillante, una excelencia. así, y como eso, otra vez innatamente. Pero es que además esa brillantez está estudiado que se asocia al estereotipo masculino otra vez, porque son ellos los genios. Claro. Y además, como se te dan bien las matemáticas, entonces puedes acceder a lo que quieras. Exacto. ¿No? O sea, cuando a ti se te dan bien las matemáticas... Pero es que esto, perdón, no tiene mucho fundamento, ¿no? Pero es así, el mundo funciona así, ¿no? así. O sea, se te dan bien las matemáticas, puedes acceder a la carrera que te dé la gana. Tú puedes hacer lo que quieras porque se te dan bien las matemáticas. Ahora, no se te dan bien las matemáticas, bueno, pues alguna de estas de letras con la vida. Alguna de estas de letras que, bueno, es menos nota, es menos... No, siempre ha sido como... Porque yo además recuerdo a muchas personas de mi instituto, del bachillerato científico-tecnológico, que era un desprecio a las personas que hacíamos, porque era como de, bueno, sí, claro, las obligatorias las tenemos todos iguales y luego ya estas vosotros tenéis, pues eso, ¿no? Latín, griego, que es como de, bueno, guapo, siéntate aquí a traducir esto, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Total. Pero era como de, no, yo tengo esta capacidad... Es un reflejo de la sociedad, yo creo, ¿no? Claro. Al final nos impregnamos de lo que oímos, de lo que se repite, ¿no? Y es verdad que en un periodo súper sensible de la identidad, porque mucho. Igual, oye, que no digo que nos afecte que nos lo dijeran con una cierta madurez, pero cuando te estás planteando quién soy yo y qué hago en el mundo y para qué sirvo, que de repente te entren este tipo de mensajes, puede desmoronarte y puede cambiar por completo decisiones vitales. Claro, y además o sea, como que las generaciones anteriores no tenemos recursos, o sea, nosotros también como madres, como padres, tampoco profesores, profesoras, ¿no? O sea, no hemos aprendido así. Me pasa yo trabajo con mis compañeras, somos un equipo de 5 mentoras, y yo las formo en el método Ingenias, y todas es como todo el proceso hasta que de repente hacen clic y empiezan a entender que cuando una alumna saca malas notas en matemáticas, o incluso buenas, pero no las deseadas, ¿no? Porque luego hay chavalas que el 7 no es suficiente, claro, ¿no? Se encuentran con que hay solo 2 opciones para mejorar las notas. Esforzarte más, que es como... Bueno. O sea, y se pueden tirar horas y horas estudiando ahí y el resultado sigue siendo igual. O que es que no eres lo suficientemente inteligente. O sea, parece que como para matemáticas están estas 2 cosas, que tiene que ver con el reconocimiento del que hablas. Porque si os fijáis, en los sectores laborales más relacionados con las matemáticas, ¿no? Los tecnológicos ahora están más reconocidos que los sectores o los ámbitos sociales. Y es una barbaridad las diferencias, ¿no? Que eso repercute en las condiciones laborales, ¿no? De todo. Sí. O sea, que al final genera desigualdades que también tienen que ver con la riqueza, ¿no? O sea, las mujeres somos más pobres que los hombres. O sea, pero es porque nos metemos en un sector laboral y de repente pierde reconocimiento, pierde valor. Es como, pero bueno, o sea, eso es un melón que da para otro. Y otra cosa muy interesante que nos dijiste, también me hizo como un despertar, que realmente, y en la línea de lo que decías, la sociedad hacia donde lleva los recursos es hacia una serie de profesiones desde donde luego se toman decisiones y desde donde se plantean soluciones a la sociedad para problemas masculinos, si es que no hay mujer representando esa parte, ¿no? Entonces, qué importante. O sea, si quisiéramos hacer zoom y abrir la escala de todo lo que estás haciendo desde Ingenias, es poder cambiar la sociedad en cierto modo. Es decir, que las niñas, desde que son niñas, no se digan que no son capaces de, para que luego puedan, si quieren, acceder a ciertas formaciones universitarias o no, donde al final puedan optar a ciertos puestos, lugares, estar en el sitio concreto donde puedan poner una necesidad en el centro y decir, pues que la inteligencia artificial o que todo esto gire y resuelva esta necesidad que, por cierto, las mujeres tenemos. Se me ocurre, ¿no? O sea, a mí me parece una barbaridad. Total. Claro, es que se junta eso con que encima en las ingenierías no hay ningún tipo de asignatura
que tenga que ver con la ética, con la política. O sea, las ingenierías, ¿no? Todos los ámbitos tecnológicos, todo lo que está relacionado a la tecnología, parece que está por encima del bien y del mal. Yo he tenido compañeros que han dicho, bueno, yo me da igual hacer la electrónica para crear un arma. O sea, yo hago la electrónica, me da igual para qué fin. Y yo, hay que cuestionarse esto. O sea, que estás poniendo tu energía y tus conocimientos, ¿no? O sea, claro. Al final esto está teniendo un impacto porque estás haciendo armamento, claro, en vez de estar construyendo, yo qué sé, brazos para gente que no tiene brazos, ¿no? Y que se pueda entonces mover en nuestra sociedad sin mayores impedimentos. No sé, o sea, que la tecnología en realidad se debería entender, y en Ingenias también abogamos por ello, como un instrumento para el cuidado de la sociedad, ¿no? Ahora hay mucho rechazo con la digitalización, ¿no? Es todo digital, que es malo, que no sé qué. No, todo lo digital será lo malo que nosotros queramos que sea, claro, porque son herramientas. Entonces tú las puedes utilizar para destruir el planeta o para hacerlo mejor, ¿no? Hacer un mundo mejor. Y eso es lo que no acabamos de entender. Y las mujeres, además, eso nos desliga de esos ámbitos, porque a nosotros, a través de la socialización, nos gusta más cuidar. Siempre estamos mirando, ¿no?, cómo está la gente a nuestro alrededor, cómo está también el entorno a nuestro alrededor. Entonces, desde ahí, hombre, es que podríamos crear... La inteligencia socioemocional de las niñas es bastante más elevada que la de los niños, por evidencia científica, así como los niños tienen también otras capacidades. Sí, ¿no? Perdona, sí. No, sí, pero ¿qué es eso, no? Entonces, imaginaros si todo ese talento, ¿no?, todo ese potencial se pone al servicio de una tecnología para el cambio, para el cuidado del planeta, para cubrir necesidades también particulares de mujeres, pero también de personas afrodescendientes, ¿no? O sea, de muchísima gente. Bueno, digamos que yo siempre digo como que cuanto más diverso es el equipo, no es que los hombres sean malos, sino que están en su realidad. Claro. ¿Vale? Claro. Bueno, hay algunos malos, ¿sabes? Sí. Pero simplemente es como su realidad. Igual que las mujeres blancas también estamos en nuestra realidad y no pensamos en las mujeres, claro, afrodescendientes, 100%. ¿No? Entonces, que haya una mayor masa crítica, ¿no?, de mujeres dentro de sectores tecnológicos, yo creo que puede ser un factor que efectivamente pueda cambiar, ¿no?, o revertir las líneas que están tomando, ¿no?, la innovación científico-tecnológica, pero además también que la riqueza se reparta mejor. ¿Sabes? Y que, hijo, me ha encantado, Katia, porque yo creo que es súper importante esto que has dicho de vernos capaces de cualquier cosa. Porque ellos no eligen hacer filología griega o, yo qué sé, carreras más sociales o más de cuidados, porque no quieren. Pero como hay pero yo lo podría hacer, ¿no? Yeah. Y en Ingenias abogamos, por eso buscamos, nuestra misión no es que aprueben, nuestra misión es que ganen confianza e inseguridad en ellas mismas, ¿vale? Que se sientan bien con esta materia. ¿Para qué? Pues para que luego puedan decidir si siguen con ellas o no, pero claro, desde el yo soy capaz. Y por aquí no voy porque no quiero. No porque me dé miedo. Sí, te entiendo. Y esa es una clave. Es súper diferente el posicionamiento, claro, ¿no? Desde un lugar que desde el otro. Total. Y aún así hay mucho más que hacer. Porque estaba pensando, es que hay mucho que hacer. Sí. Estaba pensando en una de nuestras chicas de Celera que tiene es una aceleradora de talento, que tiene una empresa que trabaja desde la inteligencia artificial, está ganando muchísimos premios, reconocimientos, está haciendo cosas muy interesantes para cubrir necesidades sociales reales, acompañando a personas que están solas, personas que están en depresión, personas que están en cáncer. La salvajada a la que se tiene que enfrentar, y es decir, muy masculina, para quitarle de en medio literalmente, y coger sus recursos y utilizarlos para lo que quieren ellos,
Y aquí, fíjate que yo nunca me posiciono, pero es que lo tengo tan cerquita que de verdad... No puedes, no. No puedo, no. Efectivamente. Y es que, claro, ya a determinadas esferas, desafortunadamente lo que te encuentras es muchos tiburones, muchos dinosaurios y mucho género masculino. Y de verdad, yo muchas veces cuando tengo sesiones con ella, ya digo, a ver, desesperánzame del mundo hoy. ¿Desde dónde? Porque lo que me traes a todas las sesiones me deja con un poquito menos de esperanza, de ilusión en la sociedad. Porque se ha conseguido meter ahí en un lugar donde de verdad, si no la devoran, no sé qué va a hacer. Porque es espectacular lo que tiene. Sí, hay mucha hostilidad. Muchísima. Pero porque estamos ocupando espacios. Sí. Y es ocupando casi con K, ¿no? O sea, en donde no se nos quiere mucho. Es como, bueno, claro. O sea, tú no os dediquéis a esto, cuota, porque estáis estando aquí. Claro. Yo también lo he vivido. No ha sido para nada un campo de rosas el trabajar como ingeniera de coches. O sea, algo más los coches. Ahí en Alemania, o sea, no es nada fácil, pero es verdad que las 2 compañeras que he podido tener, 3 compañeras, nos hemos unido. Y pasa de estar sola, sufriéndonos, bueno, de todo acoso, comentarios, de cómo he visto, cómo dejo de vestir, lo que hago, lo que dejo de hacer, es que se meten en todo. Qué horror. Interrumpir, infravalorar, o sea, es como, de verdad. Y luego yo tengo baja la autoestima, ¿no? Y yo soy la que me tengo que empoderar, yo sola. Y la terapia me la pago yo luego, claro, es que... Y soy yo la única. Bueno, igual, si no me están diciendo diariamente que soy una mujer, porque es que además te lo están señalando constantemente, ¿no? O sea, dejas de estar en el grupo, pues vas a ser como la otra. ¿No? Lo que dicen de la otra edad, pues es con un continuo. Paula, a ver, ¿por qué las mujeres conducís mal? Paula, a ver, ¿por qué las mujeres...? Bueno, a ver, primero las mujeres son personas, primero. Y luego, hablemos de tu novia, que ese es el verdadero problema. Y dejemos del resto claro, de las no te metas tranquila. Porque tú estás teniendo problemas con tu novia, o sea... No te vayas del camino, ¿no? Pero bueno, eso es así lo más gracioso, pero es verdad que cuando he notado mucha diferencia en cuando he estado con compañeras que cuando he estado sola. Con compañeras te encuentras un refugio. Y esto creo que nos lo dijiste tú, que nosotras tendemos más, bueno, lo dijiste tú y lo dicen muchos estudios, que tendemos más al aprendizaje cooperativo. Y quizás no quiero como sentar cátedra de nada, o sea, hay personas, ¿vale? Pero es verdad que la competición está mucho más presente en los chicos y la cooperación más en las chicas. De ahí que probablemente el aprendizaje también haya que ofrecerlo de una manera diferente, ¿no? Sí, o socializarnos igual. Que se espere. Pero igual como eso es un poquito más difícil, ¿no? Utópico, ¿no? Vamos a ir un poco a... Sí, a lo práctico. Sí, efectivamente. Yo creo que se podría hacer esa diferencia, pero además metiendo como ambas, ¿no? O incluso la cooperación. Pero si no es para la competición tampoco. Hay el problema del cómo también estamos educando a los hombres, que eso también está estudiado, es que están aprendiendo ellos que son independientes de la vida. O sea, que ellos no necesitan a nadie ni a nada para vivir. ¿Vale? O sea, es como ese extremo. Nosotras es que necesitamos a todo el mundo y cuidarlos a todos, y ellos es que no necesitan a nadie. Entonces, de ahí la competitividad. Estás tú solo contra el mundo, ¿no? Y nosotras la cooperación. Estás cuidando, ¿no? Viendo cómo se siente la otra, tal, cómo hacerlo en grupo. Entonces, ¿por qué no unimos un poquito? Sí, unimos un poquito. O sea, ellos no deberían crecer pensando que si se ponen malos no les va a cuidar, ¿no? O sea, que no necesitan a nadie y que quien les cuida... O que pedir ayuda... Es que no es... Sí, o que pedir ayuda no puede ser porque yo me las tengo que sacar, ¿no?
Que lo estamos poniendo aquí muy difícil para las mujeres, que los hombres tienen también un caminito dificilísimo es que recorrer. Que el sistema es complejo. No te expreses emocionalmente, claro. No pidas ayuda. Claro, es que parece siempre, ¿no?, que cuando hablamos de mujeres ponemos la perspectiva de género en el centro, hablamos un poco desde el feminismo y demás, siempre parece un poco que hay como este mensaje, ¿no?, de no, porque ellos son malísimos o porque solo nos pasan cosas malas a nosotros. No, es que esto es que es negativo para todos, y al final ellos, precisamente por todo este sistema, se mueven también en diferentes lugares que también tienen mucha presión, que también son muy difíciles y que también les hacen sufrir muchísimo. Entonces, claro, hay esa dificultad, ¿no? Solo vemos, pues por ejemplo, cuando en consulta cada vez hay más hombres que acuden a terapia, pero no es ni de lejos el porcentaje de mujeres que dan el paso de decir, bueno, voy a pedir ayuda o a ver qué es lo que me ocurre o a profundizar en esto, ¿no? Para ellos es todavía un mundo, y es verdad que poquito a poquito todo está cambiando, ¿no? Pero bueno, es que esa diferenciación y esa dificultad es para ambos, o sea, que no es una cuestión de que solo nos pase a nosotras o que solo las consecuencias vayan hacia nosotras. Claro, o sea, bueno, yo creo que un poco la diferencia entre ellas y ellos es que efectivamente ellos sufren un montón. Sabes que hay en muchos ámbitos en donde el sistema como que se lo pone mucho más fácil, mucho más cómodo. Claro. Entonces, de ahí nosotras estamos mucho más enfadadas, ¿no? O sea, es como, claro, ¿vale?, que ellos. Yo creo que ahí hay diferencia. Pero además, ¿qué quería decir yo? Que creo que, como comentabas antes de como tus hijos, ¿no?, que les ves que tienen personalidades así que no te esperabas y que te ha hecho replantearte cosas. Yo creo que precisamente el aprendizaje o la enseñanza se debería centrar más en cómo aprende esta persona, ¿no?, más fácilmente, de una manera que se le haga más amena. O sea, no se trata de ser un payaso todo el día, claro, pero sí que de atender las particularidades de cada una. Porque habrá chicas que serán competitivas, o sea, como que les encantará estar ahí, claro, valiéndose por sí mismas, y chicos que les gustará mucho más trabajar en cooperación, claro, estar, claro, cuidando a sus compañeras y demás. Entonces, ahora mismo no se está atendiendo eso, porque él es él y ella es ella. O sea, como que el sexo les ha determinado que no, tú, aunque tú quieras cuidar y trabajar cooperativamente y estar haciendo actividades como más tranquilas, ¿no?, que tú tienes que ser un chico. O sea, que es que no va por ahí, que tú no puedes ser así. Yeah. Entonces, no se está atendiendo a las personas. Claro, se están ya metiendo en cajitas. Claro, se está metiendo en cajitas. Y pasa lo mismo si eres una persona afrodescendiente. También te van a meter en una caja, ¿no? Claro. Sí, porque cuando nos hablaste de Ingenias por primera vez, nos remarcaste, es un proyecto antirracista también, ¿no? Dijiste esta palabra. Bueno, estamos en ello. Vale. La intención está, pero bueno, estoy formándome y aprendiendo un montón de mujeres superpotentes, afrodescendientes, racializadas, que efectivamente, ¿no?, es que son también más de la mitad de la población. O sea, que es que no somos colectivos las mujeres, las personas afrodescendientes. Claro, claro. Es que somos más de esa. Somos la población en sí, ¿no? O sea, y en esa realización digo, es que esto hay que meterlo. Pero bueno, es un proceso, porque hay también mucho el anticapacitismo, o sea, como que hay muchas intersecciones y bueno, poco a poco, ¿no? No me exijo. También, pues eso, me doy haciendo honor a lo que dices, efectivamente, chicas. Me dejo un proceso. Efectivamente. Pero a todas estas personas no estamos atendiendo eso, su particularidad como persona. Que es claro. Claro, estamos en los juicios de valor, en cómo debería ser, ¿no?, las expectativas, tanto sociales como individuales. Claro. Y en Ingenias pues ponemos atención a eso. Qué bueno. Decimos, pero a ver, ¿tú cómo estudias otras asignaturas? Por ejemplo, ¿no? Tu asignatura favorita, ¿cómo la estudias? Pues hago esto y lo otro. Vale, pues vamos a traer también cosas del estudio de matemáticas. Lo que te funciona. Lo que te funciona. Y vamos soltando, yo digo, tirando fruta, dando consejos, guiando.
que es muy diferente que imponer. Normalmente nosotros a la enseñanza te dice, tienes que hacer esto, te tienes que hacer un esquema y tienes que hacer los ejercicios 3 veces y solo así vas a llegar preparada, ¿no? Pues igual no. Igual en el caso de esta alumna, ¿no? No es... Necesita de otra manera. Claro, se hace de otra manera y el esquema no es todo escrito, sino pues de una manera particular. Igual le sirve mucho más cantar, las fórmulas. Y esto le dará mucho autoconocimiento a la propia persona, ¿no? Porque claro. Esto luego, si lo conoces, ya sabes que tú aprendes así mejor para lo que sea en la vida, ya no solo es las matemáticas, o sea, que estáis dando ahí abriendo una ventanita de mira esto de ti, ¿no? Para que te lo quedes para siempre, ¿no? Pues eso quiero pensar. Qué bueno. Cuando ya van efectivamente conociéndose y además, sobre todo les afecta cuando lo ven en los resultados, ¿no? De repente dicen, ostras, pero saco esta nota, soy capaz. No me la merezco. Y tú, no. No, claro, no se atreven a decir eso. No, pero también nos dicen, jo, es que me he sentido bien en el examen, he dormido bien la noche anterior. Qué importante. ¿Sabes? Claro, he hecho el examen entero porque no me he quedado bloqueada. Claro. ¿Sabes? O sea, que hay mucha parte emocional que bloquea muchísimo y cuando la mencionas y la nombras, porque nosotros es lo único que hacemos, de repente ellas empiezan a hacer clic, empiezan a decir... Paola, una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. Trabajáis también con las familias, que esto me parece muy, muy interesante. ¿Qué recomendación darías a una familia que nos esté escuchando, que tenga una niña y que diga, oye, yo no querría mandar mensajes que la hicieran sentir o pensar que no es capaz, ¿no? Vale, pues lo que le diría es que ahonde en la mentalidad de crecimiento, porque es bastante clave para cambiar la perspectiva o la manera, ¿no? En cómo ayudamos. Y un consejo es, no te centres en el resultado en sí y no te quedes solo en el esfuérzate o le intento ayudar desde que le enseño yo matemáticas y le digo cómo tienen que hacer las cosas, sino en dar recursos de cómo estudiabas tú en tu día matemáticas y contarlo así. No decir tienes que hacer esto, ¿no? Sino yo hacía esto, ¿has probado hacerte una planificación? No, ¿qué es eso? No. Bueno, pues mira, es ponerte en una hoja los días separados, ver a ver qué horas tienes al día disponibles de manera realista. O sea, enseñar también cómo lo hacías tú. Es decir, tienes que hacerte una planificación. Ya. ¿Cómo? Ponerte con ella y desde poniéndote en el lugar de que tú también fuiste adolescente, que yo creo que eso cuesta mucho, ¿no? Pero es decir, no se trata de dar lecciones. A mis mentoras se los digo, nosotros no aleccionamos. Tú no les podemos decir, tienes que hacer esto, y si no lo haces me decepcionas. No, sí, que ahí metemos ya mensajitos que... Claro, sino nosotras vamos aconsejando y ellas tienen que ir encontrando su manera. Y coger lo que realmente les funcione. Exacto. Y lo que encaje con ellas. Exacto, entonces, a padres y madres que les recomiendo que se nutran, que se informen sobre técnicas de estudio, de organización y gestión del tiempo, también de gestión emocional, mecanismos, bueno, que se hagan el curso conmigo, que todo claro, esto yo. Claro. Pero bueno, porque en Ingenias hacéis todo el trabajo también para padres, quiero decir que hay formaciones especiales para ellos. Sí. Tenemos una formación que es un poco como llevar el método Ingenias a casa. Claro. Y abordamos todo eso, pero al fin y al cabo es esto, informarte de cómo estudiar, ¿no? O sea, diferentes técnicas, herramientas, e ir proponiéndoselas. Y tú también ir viendo qué le funciona, o sea, en la niñez, ¿no? Tú vas viendo qué le funciona mejor y qué no. Y en la adolescencia les tienes que dar espacio para que ellos lo descubran. Igual que hay muchos padres y madres que me vienen y nos dicen, es que las notas nos dan igual. Si nosotros les decimos que las notas dan igual, que lo que queremos es que estén a gusto, no que estén... Sí que dan igual, sí que importan las notas, ¿vale? Porque las notas son parte del sistema y están diciéndoles, ¿eres normal, eres buena o no? Entonces,
efectivamente no hay que centrarse en el resultado en sí, pero es un factor importante en sus vidas. ¿Qué podemos hacer para acompañarlas mejor? Decir, vale, has sacado esta nota, ¿qué nota querías? Vale, pues ¿qué has hecho cómo te has preparado para sacar esta nota? Pues mira, he hecho estos ejercicios, no sé qué, y ahí evaluar. Pero ¿y te ha servido esto o no? A lo mejor te sirve mejor esto otro. O sea, acompañar, saber acompañar. Claro, centrarte en cómo está estudiando, porque es que no nos enseñan a estudiar. Claro. Es que de todas maneras, cómo lo aprendemos, no sé yo cómo. Que ahora mismo, gracias al cole de mis hijos, estoy descubriendo lo que es las matemáticas manipulativas y me he quedado loca porque es que tocas los conceptos. O sea, no es al cubo. ¿Cómo que al cubo? ¿Qué es eso de al cubo? Al cubo es un cubo, literal un cubo. ¿Cómo llegas al cubo? ¿Qué tengo en mi mano? Pues te voy a explicar. Y yo estoy entendiendo cosas. O sea, a la vez que mis hijos las estoy entendiendo yo. ¿Reconciliándote con las matemáticas? Sí, la verdad que sí. Pero es que es otro concepto. Entonces, pues tenemos también que entender, de la parte de los padres me refiero, que si a veces el recurso que mi hijo necesitaba no ha llegado porque o no está en el sitio adecuado o porque no, por la razón que sea, pues ahí hay como esa lagunita abstracta, porque la matemática, igual que la psicología, también se nos echa en cara, qué abstracto todos los conceptos. Sí, pues que nos podemos poner en su piel, o sea, mirarlo con sus ojos, entender sus dificultades, no con la mirada del adulto, sino con la mirada que tiene él, que es niño, ¿no? Claro. Y la implicación que tiene, como tú dices, sacar esta nota. Y yo soy la primera que le quiero quitar peso a las notas, pero es verdad que eso estaría fuera del sistema, puedo hacer si quiero, claro, pero en el sistema en el que estamos no puedes. Claro, y que al quitarle valor muchas veces como que sin quererlo, porque es que es desde el amor, le estamos diciendo no vas a llegar. Y es todo lo contrario a lo que queremos decir. Claro, es todo lo contrario. Totalmente. Entonces, no se trata de decir da igual la nota importa, pero digamos que a mí me importa el proceso, a mí me importa saber, bueno, pero ¿qué has hecho para llegar ahí? Si no te gusta, ¿qué quieres cambiar? Porque ahí les damos agencia, claro. Les enseñamos a precisamente ir encontrando sus caminos y, al final, y con ayuda. Claro. Porque claro. Es que todas las personas necesitamos ayuda para aprender. Claro, total. Es que no, esto de... Sí, no, y al final es que es ir acompañando ese camino, ¿no? Como decías antes, porque al final, desde ese acompañamiento, al final donde vayas a llegar es como un aprendizaje para la vida, ¿no? Es desde las matemáticas. Claro. Fíjate todo lo que enseñaban al final las matemáticas. Ya. Madre mía, qué barbaridad. Yo me estoy quedando, vamos. Sí, ¿Quién me lo iba a decir a mí? Claro. A la Marta niña le has abierto un mundo, porque ha dicho, madre mía, lo que al final iba a enseñar las matemáticas mucho más allá de cuentas, ¿no? O de operaciones. Cómo te enfrentas a la vida, a los problemas de la vida, a los retos, a lo que te sale, a lo que no te sale, a todo cómo te hablas. Sí, de hecho una de las competencias de la inteligencia lógico-matemática es esa, ¿no? O sea, como hacer los pasos lógicos para conseguir algo, o sea, saber nombrar, ¿no? Vale, pero ¿y qué para jugar? Pues me tengo que ir al cuarto y tengo que ir a este armario, tengo que abrir la... Que todo tiene un proceso. Todo eso si se va verbalizando van entendiendo cómo han llegado a ese resultado, ¿no? O a ese objetivo. Si no lo vamos verbalizando parece que sale de la nada. Claro. Y parece que tenemos que saber cómo estudiar matemáticas de la nada. Porque si no estamos sacando resultados es que o somos tontas, no nos da la cabeza, o no nos estamos esforzando lo suficiente. Y hay más variables. Muchísimas más. Que sí. O sea, no sé, tengo alumnas que han estado 1.000 millones de horas estudiando, pero de no salir el fin de semana, una adolescente, y le decía, una de las medidas es, vas a salir un rato el sábado. O sea, y el viernes también. O sea, no puede ser. Por encima de tus padres te lo digo yo. Pongo las normas en el... Tú sales.
No, pero si sus padres claro que querían que saliese. Claro, Yo estaba imagino. pinchada con los padres, porque es que efectivamente no hay muchas que se piensan que echar muchas horas implica mejores resultados. Y es más no tiene frustración. que ver eso. Claro. Y bueno, pues esto lo he aprendido yo a través del síndrome de la impostora, ¿no? La sobrepreparación. Pues al final estamos pensando que solo si me paso por encima de mí, ¿no? Para prepararme algo, es cuando... No duermo, no tal. Claro. Y no es Y no así. llegas en las condiciones que tienes que llegar para poder rendir realmente luego, claro. Claro, y esos mecanismos, por ejemplo, se los enseño a padres y madres, ¿no? Y cómo puede afectar para que puedan identificar en sus hijas qué les pasa y luego les doy recursos para poder sacarlas de ahí, o sea, ayudarlas a salir de ahí, no sacarlas de ellos, pero sí ayudarlas que en la adolescencia y en la niñez pues igual, ¿no? Conocer estos mecanismos y ya cuando de repente escuchas algo ya sabes, ostras, que esto viene de aquí, vamos a ver con las mates como hay que darle igual una vueltecita a cómo le estamos... Pues qué interesante, Paula, lo que has creado. Qué necesario. Gracias. Muchísimas gracias. De ahí que te escribiéramos un mail diciendo no sé por qué te estoy escribiendo este mail, pero sé que tenemos que hablar. Así vamos. Claro, es que, bueno, vosotras, ¿no? Es que todas las emociones yo creo que sí. Bueno, seguiremos trabajando juntas, pero efectivamente es que, bueno, es la inteligencia emocional, ¿no? Es la gran ausente en el sistema educativo, ¿no? En los planes de estudios. No está, que eso también lo vemos con las alumnas. Claro. ¿Tú te has fijado que aquí no se está valorando esto? No se está valorando y que tiene una repercusión mucho más grande en tu éxito laboral, que el estudio de Goleman es ese. Dice, no, ¿qué coeficiente intelectual ni qué coeficiente intelectual? Si lo que influye en tener un buen desarrollo, ¿no?, de tu carrera profesional es la inteligencia emocional. Desde luego. Entonces, bueno, dicen que se va enseñando a través de la asignatura en sí. ¿Qué opinas? Porque yo creo que habría que saber nombrar las emociones, ¿no? Hombre, yo creo que hay un trabajo cada vez más, ¿no?, a nivel educativo de intentar incluir todo el mundo emocional desde pequeñitos, etcétera, etcétera, pero yo creo que muchas veces se queda como en esta parte infantil, ¿no? En el área ya en las edades primero, segundo, tercero infantil quizás es como, venga, a tope con el mundo emocional, luego ya entran otras materias y ya está. Y pasa, ¿no? Pasa un poco más desapercibido, se esconde más. Para mí el óptimo sería no tanto como una asignatura donde poner el foco en el mundo emocional, sino que realmente hubiera una formación a los docentes para que se hiciera lo que se hiciera desde la asignatura que fuera, se tuviera en cuenta esto. Claro. Y cuando nosotros hemos tenido acercamiento a la formación de docentes y de profesores de primaria, de infantil, etcétera, pues nos damos cuenta que efectivamente falta un recorrido de autoescucha, de mirarse y de decir, a ver, ¿cómo gestiono yo esto? Porque si no lo sé yo de mí, ¿cómo voy a acompañar al alumno a hacerlo consigo mismo, ¿no? Entonces, al final yo creo que sería interesante que dentro de, no sé, la formación de magisterio, no sé cuánto tiene, a lo mejor me estoy colando lo más grande, pero que hicieran hincapié en toda esa parte de... Seguro que tiene probablemente... Algo tendrá pinceladas. Algo tiene, pero probablemente tiene mucho más foco en el alumno pues que en ellos. Que en la persona, ¿no? Y nosotras hacemos mucho hincapié en lo importante que es para la persona y de la misma manera que tú vas acompañando desde el método Ingenias, ¿no?, todo este aprendizaje para la vida a través de las matemáticas, pues que pueda ser transversal a la escuela, ¿no? Transversal a cualquier asignatura y transversal porque uno está entendiendo eso que está queriendo explicar. Porque lo emocional, lo que tiene que ver con la introspección, es que tiene que ver con eso, con una mirada interna que si tú no has atravesado y no te has empapado, pues es muy difícil que puedas llevarlo hacia afuera. De hecho, nosotras, claro, muchas de las madres de nuestras alumnas se sentían fatal con las matemáticas en su día.
Y lo que yo trabajo con ellas en esta formación para ellas es precisamente mirarse qué relación tuvieron. Claro. Es que eso es claro. Y que es, claro, entonces, ¿qué les están diciendo a sus hijas sin querer? De cómo ellas son en matemáticas, porque son, ¿no? Sí, otra vez volvemos al ser, no al estar, de, bueno, estos problemas pues igual los hago así o hago el cálculo mental. El cálculo mental. Parece que es que solo puede ser buena matemática con el cálculo mental. Esto es un trauma generacional. Que tengo un trauma con eso, Un trauma con te eso. lo juro. No se lo pases a tu bebé. Porque además yo mi apellido solo en ellas estaba sentada de las últimas de la clase por orden alfabético, por lo tanto no me tocaban las cuentas más fáciles, precisamente. Y aquello era de verdad un suplicio a las 9 de la mañana. Eso era una tortura, llegar a rezar. Que yo fui a un colegio de monjas, entonces llegábamos, rezábamos y luego cálculo mental, por Dios. Dios mío de mi vida. Es que eso ¿Y te daban recursos para saber hacer un cálculo? No, ya está. Es que a calcular. Pero luego tú te planteas que por qué llorabas cuando ibas al cole. Claro, o sea, es que claro, ¿por qué lloraría yo? ¿Por qué lloraría yo? Claro, pues hombre, ¿cómo no iba a llorar? Dios mío de mi vida. Es que no. Pero es así, o sea, yo por ejemplo el cálculo mental también, ahí voy. O sea, y es como, a ver, la ingeniera, el cálculo, ¿no? En el que a ti te cae, claro, ser ingeniera te cae. Pero si yo digo, si yo no sé calcular, o sea, que no sé... Sí. Es como nosotros en la vida, no como tengamos un problema, como un psicóloga tenga un problema en la vida, dirán, pero hombre, si eres psicóloga. Hombre. ¿O cómo vas a tener tú un problema así? Claro, ¿cómo osas a no comprender a otro? Pues a ti te pasará lo mismo, ¿no? Como un desliz por aquí y... Sí, imagínate, yo o el profesorado de matemáticas, que también tienen esto, claro, las chavalas, los chavales tienen esa presión también ahí encima, o sea, todas las personas. Y te preguntan, ¿y te enseñaron a...? Claro, pero nadie les enseña, o sea, es como, tú tienes que ser buena en cálculo mental. Y ya está. Tú tienes que ser buena en cálculo mental y fin. Y fin. Y es como que tiene que salir innato. Y entonces ahí ya eres buena en mates, entonces puedes ser una buena ingeniera. Si no, no. Claro. O sea, claro. No, ya llega a la perfección esta del blanco-negro, que es como, pero bueno. Ya. Pues hay muchos grises, hay muchísimos matices, ¿no? Sin duda. Que hay que contemplar y padres y madres de eso, matemáticas. Y sobre todo me interesa el perfil de las que se han sentido mal con las mates, ¿no? O sea, que este curso no vas a aprender contenido de matemáticas. Te voy a dar herramientas para poder acompañar sin tener ni idea de matemáticas. Ya, claro. ¿Sabes? Claro, eso es interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. A vosotras por ser, por existir y por venir. Porque de verdad que también. Muy necesario todo lo que haces, muy necesario todo lo que hacéis, ¿no? Tus compañeras y tú. Y nada, y si este espacio pues sirve para poder abrir un poquito esta reflexión sobre lo que nos decimos y no, y el concepto que tenemos, y que además, oye, pues la gente pueda conocer que este recurso existe, que está y que se da, pues oye, pues por muchas más niñas que no se sientan como nos sentimos nosotras toda la vida. Con que, por favor. Con que una persona de repente haya hecho las paces con su yo adolescente, niña, respecto a este tema, o un profe se haya planteado algún cambio, algún tener en cuenta, un leer mentalidad de crecimiento, o con que una mamá o papá se esté planteando hacer las cosas de otra manera, ya mereció la pena este episodio de lejos. Y si acaban en vuestras manos, pues mucho mejor. Desde luego. Pues muchísimas gracias. Vuestro proyecto también es súper bonito. Y creo que es eso, todo el complemento, ¿no? de lo que hacemos en Ingenias, que es plantar la semilla, ¿no? Vosotros la hacéis crecer, ¿no? Y que ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Y bueno, que a ver, ya nos encontraremos. Eso no lo dudes, no lo dudes. Ese mail llevará a algún sitio. Mira, aquí estamos. Sí. De momento aquí veremos las próximas paradas. Pues gracias de corazón. Fenomenal.
Y bueno, pues esperamos que os haya aportado reflexiones, os haya hecho sentir y, como siempre nos decimos, vivid vuestras emociones. Desde luego. Hasta el Desde próximo luego. episodio. Adiós. Adiós.